En el vídeo anterior vimos cómo aplicar estructuras condicionales en el ámbito de un constructor de queries. En este vídeo vamos a ver cómo realizarlo dentro de un paso data. Nuestra estructura principal, en este caso, va a ser una estructura de tipo if-else, que nos permitirá generar dos ramas. La primera para el cumplimiento de la condición y la segunda cuando no se cumpla esta condición. Va a ser la instrucción equivalente al constructor de queries cuando utilizábamos el case when. Tenemos también otra instrucción muy interesante, que es el do-end. Nos va a permitir en cada una de las ramas generar un bloque de instrucciones. Varias instrucciones en cada una de las ramas. Sintácticamente SAS va a esperar que cada end vaya emparejado con un do. Vamos a encontrar más posibles aplicaciones a este tipo de estructura. Por ejemplo, la generación de múltiples ramas con la estructura else if. También podremos hacer un borrado selectivo de registros aplicando una condición. Y por último, otra utilidad bastante utilizada es utilizarlo a modo de filtrado. Esto sería un filtro, la condición será un filtro sobre los registros que se va a aplicar en la tabla de salida. Vamos a ver un ejemplo que tenemos dentro de los programas de los materiales del curso en el PJ4 paso data condicionales. Tenemos aquí un programa con diferentes pasos data, con diferentes opciones que nos ofrece el if. Vamos con el primer paso data de los que encontramos. Como siempre, la instrucción set nos indica cuál es la tabla de entrada, en este caso tabsas consumo 1. La tabla de salida tabsas consumo 2. Encontramos aquí la instrucción condicional, el if, que lo que va a hacer es, en base a una condición, crear un campo si se cumple la condición con un valor o con otro valor en caso de que no se cumpla. Esta sería nuestra instrucción condicional. Vemos que aquí tenemos un if, cuando trabajamos en el ámbito de un ProcSQL sería un case when. Hemos añadido también un length para darle un tipo y un valor a nivel consumo, concretamente de 8 bytes. De forma que se va a leer esta tabla, para cada registro va a aplicar esta condición y va a ir generando un campo adicional. Vamos a ejecutar este paso data. Cuando tenemos un programa podemos ejecutarlo entero o ejecutar por partes. La forma de ejecutar por partes es marcar lo que queremos ejecutar y darle a ejecutar la selección. De forma que solo vamos a ejecutar el código seleccionado. Y vemos ahí la creación del campo adicional, que al haberlo generado con un length nos lo va a poner en primera posición. Lo vemos aquí. Nivel consumo queda en primera posición en el orden de los campos con estos valores que están condicionados a lo que vale hcconsumo. El ProcSQL que tenemos un poco más adelante sería la equivalencia al paso data que acabamos de ejecutar. Las equivalencias podrían ser: el data del paso data se corresponde con el create table del SQL. El set del paso data se correspondería con el from del SQL. Y el case when es la equivalencia a el if que tenemos dentro de un paso data. Si os fijáis, yo en un set no hace falta que le especifique qué campos va a coger, porque los coge todos por defecto, pero en una SQL siempre tengo que especificar qué campos quiero pasar. Veremos más adelante en un paso data cómo indicar si quiero seleccionar solo unos campos o quiero eliminar determinados campos. Hay opciones para hacerlo, lo veremos más adelante. El siguiente paso data es equivalente al anterior, pero hemos añadido una nueva instrucción en cada rama, ¿no? A la variable tipo de cliente le damos un valor. Para ello tenemos que incluir una instrucción de tipo do-end, que nos permite meter un bloque de instrucciones en cada grupo, ¿no? Recordemos que sintácticamente él siempre va a esperar que un do vaya emparejado con el end correspondiente. De tal forma que si yo ejecuto esto, como hemos hecho antes, marcando el código y dándole a ejecutar la selección, voy a tener dos campos en lugar de uno. Estos dos campos se van a generar al final de la tabla, porque no le he puesto un length, ni le he puesto ningún modificador al campo que lo haga cambiar. De tal forma que va a ir al final. Veremos que hay otras instrucciones, aparte del length, que hacen que los campos puedan aparecer en primer lugar. Nivel consumo tipo cliente son los campos que he generado. Podemos continuar bajando y viendo más opciones dentro de este paso data. Por ejemplo,
cómo generar varias ramas. La forma de generar varias ramas es ir incluyendo una instrucción de tipo else if que nos permita, en caso de que no se cumpla la primera condición, entrar por una segunda condición que tiene a su vez otro if. Si no se cumple, a su vez otro if con otra condición y una ejecución. Y por último, la rama else última sería la rama por la que va si no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores. Si se cumpliese alguna de las condiciones anteriores, saldría por la condición que corresponda. Y nos va a permitir añadir varias ramas. Interesante también la utilización del if para borrado de registros. Si yo quiero borrar un registro concreto, indico la condición y ese registro queda eliminado de la tabla de salida. Por último, otra utilidad interesante, el filtrado de registros. Yo pongo una condición y si esa condición no va acompañada de un then, como veíamos aquí, significa que no tiene una instrucción asociada. En ese caso actúa como filtro. Es decir, estos de aquí que tienen un then, todos los que hemos visto anteriormente, ejecutan una instrucción asociada a ese if. Cuando yo no tengo ningún then, que es este caso, simplemente es un filtro, de tal forma que él va a leer toda la tabla de entrada, pero va a filtrar estos registros, los que cumplan esa condición, aquellos registros que hcconsumo sea menor que 20, son los que van a ir a la salida. Veremos en posteriores vídeos otras formas que tenemos para filtrar la información, y habrá que analizar cuál de ellas nos interesa en cada caso. De forma que hemos visto en este vídeo, con este programa, las múltiples utilidades que puede tener una instrucción condicional dentro de un paso data, que como ya podemos intuir, va a ayudarnos mucho a poder elaborar el dato.